Muy buenos días, hermanos. Nos da gusto una vez más entrar a sus hogares. Y en esta ocasión tenemos también un predicador invitado. Este predicador es de casa, todos nosotros ya lo conocemos, y es un hermano que nos ha apoyado en cada una de las necesidades que nosotros hemos tenido en relación con los jóvenes, y en algunas ocasiones nos ha compartido la palabra en la iglesia miércoles y domingos. Así es de que en esta ocasión el encargado de traer la predicación este domingo es nuestro hermano José Luis. Así es de que se los encargo mucho y recíbanlo y véanlo con mucho respeto y dignidad, porque como dice la Escritura, hay que reconocer a los que trabajan en nosotros. Dios les bendiga y bienvenidos. Hola hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto que me puedan ver, hermanos. Bueno, porque yo no los puedo ver a ustedes, por eso estoy diciendo que me da mucho gusto que me puedan ver. No, hermanos, me da mucho gusto saludarles, espero en Dios que se encuentren muy bien. Y qué gusto estar con ustedes en esta mañana para compartir este pequeño devocional, este mensaje. Y pues hermanos, estuve estudiando por allí el libro de Efesios y yo quiero compartir algo con ustedes que encontré en este libro. En la Biblia de las Américas nos dice de la siguiente manera, en Efesios 5, 10 y 11, dice, examinar lo que es agradable al Señor. Y no dice, no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino antes desenmascararlas. Me llama la atención la palabra examinar y por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema, considerándolo por lo que estamos pasando. Esto de la pandemia que tenemos, de la sana distancia. Y quiero hablarles de eso, quiero hablarles de la sana distancia. Y para empezar, mire, quiero comentarles lo siguiente. Me tocó ser testigo de una discusión que hubo en una tienda de conveniencia, donde la dependiente le estaba reconviniendo a una cliente de que se pusiera el cubrebocas, porque ésta lo traía en el cuello. La discusión estaba tremenda allí porque en ese momento la cliente estaba reclamándole a la dependiente que por qué ella no lo traía. Lo que sucedía que la dependiente que estaba en su hora de comer, pues lo tenía que quitar para poder tomar sus alimentos. Pero estaba acalorada la discusión, yo tenía ganas ya de decirle a la persona esa, oiga, pues póngaselo, hombre, ¿qué le cuesta? Pero no, preferí mejor no meterme. En otra tienda de conveniencia, también una persona llevaba el cubrebocas también en la parte de abajo. Y viene uno de los empleados y se acerca y le dice, oiga, póngase bien el cubrebocas. Esta persona se molestó y le dijo, usted tiene que guardar su distancia. Lo que tenga que decirme, dígamelo tomando su distancia. Bueno, en la radio, una persona por teléfono o en mensaje estaba diciendo lo siguiente, dice, pues es ilógico de que yo no pueda ir, o no puedan ir dos personas en el mismo vehículo. Yo con mi esposa convivo todo el tiempo, duermo con ella, estoy con ella, pero no puede ir conmigo en el vehículo. Es algo inconcebible. Si ustedes pueden notar, hay tres cosas. Hay una orden de que tenemos que cumplir, que es ponernos el cubreboca. Está la situación en que tenemos que guardar cierta distancia. Y no lo entendemos, muchas veces no podemos entender lo que es la ley, pero así son las cosas. Hay un orden, hay una distancia, y aunque no nos guste. Cuando hablamos de una distancia, esto es un espacio considerado entre la perspectiva de un punto a otro, es decir, entre una cosa y otra, o entre una persona y otra. Esa es la distancia, guardar una distancia, una sana distancia. Estudiando el libro de los Efesios me encontré con que algunos están en contra de que si fue Pablo o no fue Pablo el que escribió esta carta. E incluso otros llegan a decir que esta carta no fue escrita
a los cristianos, sino que fue escrita a gente pagana. Pero hay muchos versículos, hermanos, que nos aclaran que sí fue Pablo el que escribió esta carta. Además, hay muchos versículos que nos aclaran que fue escrita precisamente a los convertidos, y es de lo que yo quiero comentarles. Hablando y tomando la versión de Dios habla hoy, en el versículo 8 del capítulo 5, nos dice: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar en el Señor, viven en la luz. Y hay algo que también debemos de tomar en cuenta. Nos dice: pórtense como quienes pertenecen a la luz. En el 4:22 del mismo libro de Efesios dice: por eso ustedes deben de renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. En el 23 del mismo capítulo 4 dice: deben renovarse espiritualmente a su manera de juzgar. Y del 24 dice: y revístanse de una nueva naturaleza. Le está escribiendo a los cristianos, no a inconversos. Y yo quiero pasar ahorita a lo siguiente. Miren, hay un versículo que me llama mucho la atención. También allí, hablando, Reina Valera dice en el versículo 18 del capítulo 5: no os embriaguéis con vino. Y me gusta la versión Dios habla hoy, que dice: no se emborrachen. Pues, hermanos, el alcohol lleva a los desenfrenos, lleva a las desgracias, lleva un sinfín de situaciones. La gente que acostumbra a tomar y todo eso, hermanos, muchas veces se involucra sin quererlo en situaciones donde tal vez ustedes ya fueron testigos de eso. Hizo reír a todo el mundo, anduvo payaseando, anduvo haciendo esto, y al día siguiente no se acuerda. Y eso es lo leve, porque muchas veces cuando sucede esto, se ha sabido de gente que se volcó porque iba manejando borracha y se mató el niño, se mató la familia. Hay muchas cosas, hermanos, en las cuales me llama la atención por eso cuando dice: no se emborrachen. Cuando Pablo le escribe a los cristianos y les dice esto, nosotros además vamos a pensar, y tal vez podemos decir: bueno, yo me lavo las manos aquí, yo ya no tomo. Fíjense que ese es algo que, el hecho de no tomar, de no fumar, y que es bueno que hay gente que pues estaba padeciendo de esas situaciones, ahora ya no. Qué bueno que ya no lo hagan, pero no es nada más eso lo que abarca el cristianismo. Hay muchísimas otras cosas, hermanos, y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y para nosotros nos pasa muy desapercibida las situaciones. Pero si nos ponemos a analizar lo que nos dice el apóstol Pablo, él nos pide varias cosas que no hagamos. Y esto es, por ejemplo, de lo siguiente. Yo quise tomar, hermanos, la versión de Dios habla hoy porque nos dice un poquito más claro, más actual los pensamientos. Y entre ellos nos dice lo siguiente, en el verso 25 del capítulo 4. Dice: no mientan más. Esto es importante, hermanos, porque nosotros los cristianos somos muy dados a la mentirita. Fíjense bien, no mientas más. Hijo, dile al abonero que no estoy. Son mentiritas, son mentiritas. Lo que muchas veces llamamos mentiritas blancas o piadosas. Como les decía, es curioso, pero el cristiano pasa desapercibidos muchas cosas. Les decía: no mientas más. Me acaba de pasar un caso y mi esposa se reía de mí porque con eso de que no lo dejan entrar a una de las tiendas, andábamos a las carreras, llegamos a una tienda, yo quise entrar y me preguntaron: ¿qué edad tiene? Y mentí a medias. Lo hice. Dije: 60. No, pues ya no puede pasar y todo eso. O sea,
Hermanos, muchas veces nosotros queremos esto que les estoy diciendo no es porque yo no he mentido. Algunas veces mentimos, pero dice el apóstol que no debemos de mentir. Yo mentí a medias, hermanos, pero lo hice. ¿Y qué pasó? Como quiera, no me dejaron entrar. Y Rosalba se reía a mi esposa porque dice, ¿y para qué dijiste 60? Debiste haber dicho 55. Pues sí, hermanos, la costumbre no es mentir de nosotros, porque hay veces que le hemos hecho, pero no es que vivamos mintiendo, y eso es importantísimo. Pero hay quienes, hermanos, de veras, se llevan una tras otra. Y el apóstol dice, no mientan, ya no mientan más, ya no mientan. También nos dice en el versículo 26, no se enojen. Y luego a veces, hermanos, parecemos cerillitos. Un tantito nos encendemos. Y peor que eso, luego somos bien berrinchudos y bien rencorosos. ¿Cuánto tiempo ha durado usted enojado o enojada? Con su familiar, con no sé, con su esposo, con su esposa, con los hijos o los hijos con los papás, que no quieren hablar, no quieren dirigir la palabra por un buen rato, se van a su cuarto, en fin. No sea enojón, dice. Tranquilos. Debemos ser más tranquilos. Hay otro versículo que nos dice, estoy tomando, hermanos, así como es el 25, 26 y 27, que nos dice después, en el 27, dejen de robar. Entonces, tal vez, hermanos, nosotros ya no tenemos esa costumbre, y qué bueno, gloria a Dios por ello, está bien. Pero en una ocasión, hermanos, una hermana repartía literatura cuando estaba Juan Mauricio, que daba los folletos. Ella venía y daba una ofrenda por llevarse los folletos, hermanos, y de repente se metió Abby a sacar no sé qué cosa a la casa, yo la vi, y empezó a robarse los folletos, echarlos a la bolsa. Parece que no hemos entendido muchas veces eso. Y si nos ampliamos más, hermanos, al robar, pues nosotros debemos de considerar también cómo estamos con el Señor respecto a lo que corresponde a nuestras ofrendas, a nuestros diezmos. Hay que tener cuidado con todo eso. Y aclara en el verso 17, dice que ya no vivamos más como los paganos. Eso quiere decir que los paganos, dice, que endurecidos por su ignorancia y equivocados en sus criterios, se entregan sin freno a toda clase de impurezas. Aléjense ustedes de toda amargura, las pasiones, los enojos, nos lo menciono otra vez, los gritos. No sé usted cómo vive, hermano, pero nos dice que dejemos los gritos. Muchas veces nos damos a entender por puro grito. Y toda clase de maldad. Ahora, también nos dice, hermanos, cómo nosotros nos debemos de comportar. Porque dice que no debemos ni siquiera hablar de inmoralidades sexuales, de ninguna clase de impurezas. Dice que los paganos hacían estas cosas y aún daba vergüenza hablar de lo que ellos hacían en secreto. Y dice que no digamos indecencias, ni tontería, ni vulgaridades. Así es de que tengamos cuidado muchas veces, hermano, con nuestras conversaciones. Fíjense que es bien importante cuando hablamos del testimonio. La gente se da cuenta cuando nosotros asistimos a una iglesia, pero nuestras palabras dicen todo lo contrario. Y ahí es donde precisamente quiero mencionar, hermanos, cuando nosotros no sabemos guardar una distancia en lo que decimos y en lo que hacemos, hermanos, estamos faltando esa sana distancia que debemos estar tomando. Por eso nosotros debemos de estar, hermanos, siempre conscientes de lo que realmente somos. Si nosotros estuvimos en un tiempo viviendo fuera de Cristo y ahora estamos en Cristo, debemos representar lo que realmente nosotros somos. Pablo dice que lo que nosotros debemos de ser, dice yo, Pablo, prisionero del Señor, le ruego que se porten como debe de ser. Sean humildes, sean amables, sean pacientes y procuren mantener la unidad. Efesios 6:1 nos dice, procuren imitar a Dios.
La versión Dios habla hoy dice, ustedes como hijos de Dios, fíjense bien hermanos, procuren imitarlo y anden con amor como Cristo. Y hay algo bien importante. Cuando nosotros, hermanos, no sabemos guardar una distancia, la distancia ya les dije que es de un punto a otro, de una cosa a otra. Pero también, hermanos, de una situación a otra. Cuando nosotros no sabemos guardar nuestra distancia, de comportarnos como Cristo, miren, la distancia se puede alargar o se puede acortar. Entonces, en este caso, cuando nosotros no sabemos guardar todas estas cosas que se nos están mandando a hacer, nuestra distancia se empieza a alargar. ¿Y saben de dónde? Del punto que es Cristo y el punto que somos nosotros. Cuando nosotros no estamos obedeciendo, hermanos, aunque no nos guste, como decía el hermano Robinson, sí, eso no me gusta, pero así dice la Biblia, y ni modo, me tengo que sujetar a ella. Cuando nosotros no entendemos eso, nuestra distancia se va alargando, nosotros nos vamos separando, hermanos. Dice el hermano Gibbs, que le dijo una vez a la hermana Irene, oh Gibbs, ahora, cuando éramos novios, ¿sí? Me traes bien abrazada. Y yo ahora que ya somos casados, mira tú dónde andas. Y yo, mira dónde ando. El hermano Gibbs le dice, oh no, Irene, el volante siempre ha estado donde mismo. ¿Ah? La que se ha retirado eres tú. Y así somos nosotros, hermanos. Cristo está esperando que nosotros nos acerquemos, pero nosotros nos vamos retirando poco a poco. Una distancia entre dos puntos, que ya dije, es una ley, es un mandato, es una orden. Hay que guardar esa distancia. Nos guste o no nos guste. Y cuando no guardamos, hermanos, esa distancia, corremos peligro. ¿Sí? Nosotros debemos de considerar eso. Hay una distancia que nosotros debemos conservar, hermanos. Y cuando hablamos de distancia, ya les dije, la distancia se puede alargar o se puede acortar. Y hay que procurarla ir acortando, hermanos, para llegar hasta Cristo. Ok. Les decía, hermanos, hay una canción que dice, fíjense, por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida. Todas esas pequeñas cosas que nosotros luego pasamos por alto, luego a veces no nos damos cuenta que estamos rompiendo una distancia, que estamos alargando esa distancia. Miren, quiero terminar con la siguiente ilustración. Yo no hubiera querido ilustrar tanto, pero el pasaje creo que me empezó a llevar a todo esto. Y esta ilustración que quiero compartir con ustedes, un hermano me hizo el favor de compartirla conmigo y me pareció muy buena para compartirla con ustedes. Se trata de lo siguiente, miren. Habla de un matrimonio ya de 25 años de casados. Este matrimonio se dedicaba a apoyar, a ayudar a gente que necesitaba, y lo hacían en diferentes lugares del mundo. Se trasladaban a tales lugares. Había otra persona en otro lado en otro país, que también se dedicaba a ayudar, y se pudieron conectar y estuvieron comunicándose por teléfono durante mucho tiempo. Esta persona era un capitán de un barco, de tal manera que llegó un tiempo en que se volvieron a encontrar, o se pudieron encontrar, se entrevistaron y se conocieron personalmente. Se llevaron muy bien, tanto el matrimonio como él. Él era una persona divorciada, este capitán. Y este matrimonio, pues ya de 25 años y trabajando juntos, llevando una vida muy, muy bonita dentro de su matrimonio. Empezaron a relacionarse con este capitán de tal manera que, pues, entre todas las cosas, a este capitán le gustaban mucho los deportes. Y como pues es lógico, le gustaba mucho el buceo. Y tuvieron incluso una aventura, se fueron a bucear los tres y todo eso, algo muy, muy bonito, muy hermoso.
De tal manera que también a este hombre le gustaba el triatlón, ¿verdad? Y allí incluye pues mucha natación y qué sé yo, entre todas las cosas, bicicleta. Y a esta señora también le gustaba mucho el ejercicio, le gustaba mucho todas esas cosas y le llamaba la atención mucho la bicicleta, le llamaba mucho la atención también todas las cosas de buceo, en fin. Empezó a darse cuenta que a su esposo no le gustaba. No le gustaban los deportes, no le gustaba el buceo, no le gustaba. Entonces, su esposo era un poco más, podríamos decir, de oficina. ¿Qué pasó con esto? Que con las pláticas que ellos tenían, hablaban de buceo, hablaban de deportes y hablaban de todo eso, y ella empezó a encontrar un afín con este capitán. De tal manera que viene pasando el tiempo, las pláticas y el trato y todo eso, ella empezó a sentir cierta atracción por el capitán. Para no hacer muy larga la historia, hermanos, sucede lo siguiente. Ya regresan a su ciudad, pero empieza otra vez a tener comunicación. Y el capitán, hermanos, le hace una invitación a salir. Ella escribe un libro, precisamente, no supe exactamente cómo se llama el libro, hermanos, porque no tuve oportunidad de investigarlo, pero se dice que ella está diciendo, yo sentí atracción por este capitán. Y cuando él me hace una invitación, tengo que ser sincera, yo ya estaba esperando esa invitación. Así es de que él me invita a salir, salimos, pero la cuestión fue que después yo me iba a ir ya con él. Cuando yo tenía mis maletas arregladas, mi esposo no lo sabía, cuando yo tenía mis maletas arregladas para salir, me paré y pensé, porque yo creo en Cristo, porque soy cristiana, porque no debo de hacer esto. Entonces, ella se arrepintió, se hincó, le pidió perdón a Dios y habló con su esposo. Le contó toda la situación y él con su buen corazón la perdona. Pero es lo que dice ella, yo no supe tomar mi distancia. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no tomamos nuestra distancia con las cosas que nos perjudican, empezamos a tener cierta atracción por eso. Y eso es un peligro cuando no tomamos la distancia. Ahorita ya ven con lo que dicen del coronavirus. Toma tu distancia para que no te contagies, porque esto te lleva a la muerte si te contagias. Hermanos, sí, cuando no tomamos nuestra distancia, cuidado, es un peligro. Cuando no tomamos nuestra distancia, depende mucho que perdamos nuestra salud. Y hablo de una salud espiritual. Ella recapacitó, hermanos, y corrigió su distancia. Por eso les decía, miren, cuando nosotros empecemos a sentirnos atraídos por las cosas que no le agradan a Dios, tengan cuidado, debemos de tener cuidado, porque nuestra distancia, hermanos, tiene que acortarse, ¿sí? Vean ustedes, Cristo murió en una cruz, murió crucificado, y Él sigue con sus brazos abiertos, pero no porque está crucificado, porque está esperando, hermanos, que esa distancia que tenemos con Él se acorte cada día, de tal manera que lleguemos ante su presencia, porque Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Tengamos mucho cuidado, guardemos nuestra distancia para con lo que perjudica nuestra salud espiritual. Acortemos la distancia, porque el Señor está esperando que lo hagamos para llegar a Él. Dios me los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarles por este medio. Dios me los bendiga. Los mensajes que más nos llegan, hermanos, son los mensajes realistas. Los que nos hablan de no dejarnos envolver en medio de lo que el mundo nos ofrece. Agradecemos a nuestro hermano José Luis por habernos compartido esta meditación. Y midamos, hermanos, nuestra distancia. ¿Cuánta distancia tenemos con el mundo? ¿Qué tanto influye sobre nosotros? ¿Y qué tanto permitimos que realmente esta distancia afecte de manera positiva o negativa? Hagamos caso al mensaje, seamos buenos oyentes, reflexionemos y démonos cuenta que es muy importante tener una distancia sana con lo que el mundo nos ofrece. No cerremos los ojos, abrámoslos para que podamos reflexionar y atender a este llamado de consagración. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.